Saludos estudiantes, familia y docentes. Continuamos estas actividades que tienen como propósito repasar aquellos contenidos que ya han sido explicados en clase. Les insisto en la importancia de mantener presente todas estas actividades, todas estas acciones que nosotros les indicamos, pues es la única forma de garantizar el aprendizaje como corresponde. En el día de hoy estaremos abordando lo que nos corresponde en cuanto a la ley de conservación de la energía, y en particular estaremos hablando del fenómeno de la inducción electromagnética. La mostramos en pantalla. Es decir, que realmente lo que estamos valorando es el fenómeno de la inducción electromagnética, muy importante en lo que hemos discutido en las aulas con los estudiantes. Es decir, que estamos valorando aquellas situaciones que se corresponden a continuación de la propuesta por Oester, el descubrimiento de la corriente eléctrica y su campo asociado, descubrimiento efectuado por Oester, dio idea a Michael Faraday para plantear: ¿será posible obtener corriente eléctrica a partir del campo magnético? Esto les permitió a Faraday y a sus respectivos colaboradores arribar a ciertas conclusiones que las hemos tratado en clase. Les propongo entonces las siguientes actividades para recordar esto que hemos trabajado en clase. En la diapositiva les estamos mostrando esa forma fácil de observar que es cierto que se obtiene corriente a partir de variar un campo magnético respecto a un contorno continuo. Expresamos en fundamental lo del contorno continuo. Aquí en este caso estaremos valorando un instrumento que mide la señal de corriente, y estaremos también trabajando con un enrollado, y respecto al enrollado vamos a estar valorando el movimiento del imán. Conocemos de clases anteriores que no es suficiente que haya campo magnético, que el campo magnético tenga cierto valor, es decir, que haya flujo magnético en el contorno. En este contorno, si el imán está en reposo, hay campo magnético, hay flujo magnético, pero lo esencial y discutido en clase es que haya variación de dicho flujo magnético. Por ello, cuando se introduce el imán en el contorno, es que se observa la señal de corriente en el galvanómetro. Y lo mismo ocurre cuando extraemos el imán del contorno. El movimiento relativo contorno-imán propicia que haya variación de flujo magnético y por tanto la corriente. Es decir, que es importante el hecho de que exista un movimiento relativo entre el dispositivo que posee propiedades magnéticas y el contorno en el cual se origina esta corriente. En la próxima diapositiva les estoy reforzando de manera reiterada el hecho de que usted tiene que conocer en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética. Lo preguntamos muchas veces los docentes en clase. Este fenómeno usted tiene que recordar que es la obtención de corriente a partir de un campo magnético que varía al transcurrir el tiempo. Es decir, esto es importante. Le pedimos a la familia que nos apoye en este sentido, hacerle esta pregunta al estudiante: ¿en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética? Muchas veces los docentes en clase lo hacemos muchas veces, y a veces nos sorprendemos porque después de haberlo dicho muchas veces, todavía hay algunos estudiantes que no lo han hecho suyo. Por tanto, le pedimos que lo refuercen. En la diapositiva estamos modelando lo planteado, es decir, disponemos de un imán. Recordar en este caso que las líneas de inducción del campo magnético asociado a este cuerpo físico salen por el polo norte, entran por el polo sur, es lo conveniado. Si tenemos en las proximidades del imán un contorno, la presencia de sus líneas de inducción, de su campo magnético, determina en el contorno flujo magnético. Lo hemos colegiado y es importante que hoy lo volvamos a reafirmar. El movimiento relativo de este imán respecto al contorno da lugar a que haya variación de la cantidad de líneas de inducción
porque flujo magnético les comentamos que no es más que la cantidad de líneas de inducción que hay en ese elemento de superficie. También les recordamos que la unidad de medida del flujo magnético es el Weber. En la próxima diapositiva estaremos hablando de la ley de Faraday y en particular en la diapo nosotros les recordamos lo siguiente. Los docentes les comentamos, la proximidad del imán determina variación de flujo y esta variación de flujo origina fuerza electromotriz inducida y esta fuerza electromotriz inducida en un contorno continuo es la que da lugar a la corriente eléctrica. Recordar que corriente eléctrica es el movimiento ordenado y dirigido de los portadores de carga. El sentido de la corriente que se induce como resultado del fenómeno de la inducción electromagnética, les puntualizamos que fue propuesto por el físico ruso Lenz. En este caso, este conjunto que aparece en la diapositiva lo nombramos balanza de Lenz. Es bien interesante porque el dispositivo está conformado por dos espiras. Una espira que no tiene continuidad y una espira con continuidad. Esta forma que aparece en forma de balanza se puede hacer en las aulas, seguro lo han hecho los docentes en las aulas, sosteniendo, colgando las espiras y realizando esta acción. Esta acción es bien motivante para los estudiantes en clase, puesto que cuando se aproxima el contorno al imán, se observa el movimiento en la balanza. Es decir, que se observa que el dispositivo anillo no quiere que se aproxime el imán. Es decir, que en esencia nosotros los docentes repetimos, el campo de la corriente inducida se opone a la causa que la origina y es la manera de confirmarlo. Cuando ese imán, según la polaridad norte o sur, se aproxima a ese contorno continuo, se observa este efecto, que el contorno no quiere que el imán se aproxime. Y todavía mucho más convincente, cuando el imán lo retiramos, el contorno viene detrás del imán. Es decir, que entonces en ese caso no quiere que el imán se aleje. Cuando lo repetimos, las acciones en el contorno con discontinuidad, los efectos nos sorprenden, porque aunque hay movimiento relativo, existe un contorno y hay evidencia de que existe el campo magnético presente, varía, pero por la discontinuidad no hay corriente. Hay FEN, pero no hay corriente. Aquí es importante recordarles, estudiantes, que nosotros les decimos a ustedes que la aproximación del imán equivale a que aumente el flujo magnético. El contorno no quiere, por ley de conservación, que aumente el flujo magnético. Y es por eso el efecto de la corriente que se induce que se opone a esta causa que la estaría originando. Les recordamos entonces ahora cómo formulamos matemáticamente la expresión de Faraday. Veámoslo en la pantalla, veámoslo en la siguiente diapositiva. En la diapositiva estamos viendo la esencia de la ley de Faraday. La FEN que se induce en ese contorno continuo es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético en dicho contorno y, por supuesto, al número de espiras que tenga el contorno. Y se le incluye un signo menos a esta expresión matemática porque el efecto de la corriente el efecto de la corriente da lugar a un campo magnético que se opone a la causa que lo origina. Es lo que continuamente repetimos en clase y estudiantes queremos que ustedes nos respondan. Es decir, que nosotros pretendemos que ustedes a la orden de formula la ley de Faraday es la expresión matemática que usted tiene que expresar. Su unidad de medida, al igual que la tensión, es en volt.
OK, lo hemos valorado en este caso y en la siguiente diapositiva ya pretendemos realizar algunas de las acciones más importantes que es necesario mantener presente. Aquí en este caso, las acciones pueden ser cerrar el interruptor en un circuito o aproximar o alejar un imán a dicho circuito, a dicho contorno. Entonces, en este caso, observen en la diapositiva que son dos enrollados ligados por un mismo núcleo para mantener concentrado el campo magnético de la corriente, del campo magnético de la corriente de Fenn. Nombramos corriente de Fenn aquella que se obtiene a partir de un elemento que genera corriente continua, corriente directa. Entonces, si el interruptor está abierto, no habrá corriente circulando por el enrollado 1. Al cerrar el interruptor, comienza a circular la corriente. Es importante entonces que ustedes sigan el sentido en que circula la corriente. Recordar, la corriente circula del mayor potencial al menor potencial. Por tanto, en las espiras, cuando usted aplica dichos criterios, la corriente estaría bajando por las espiras. Que la corriente baje por las espiras, esto le permite a ustedes aplicar la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha, recuerde que usted pone su dedo pulgar en el sentido de la corriente y entonces obtiene el sentido de las líneas de inducción. Para este caso, si la corriente está bajando, las líneas de inducción tienen cierta orientación y con esa orientación usted tendría localizado el polo magnético correspondiente a el comportamiento de un imán que tiene este solenoide, este enrollado. Es decir, que conocida la polaridad del campo, usted puede entonces corresponder con lo que hemos planteado. En este segundo enrollado que está próximo a él, este campo magnético que aumenta en valor al cerrar el interruptor, el incremento de valor da lugar a un incremento de flujo. Y si el flujo aumenta, el efecto que ya habíamos comentado, este segundo contorno no quiere que aumente el flujo en él. Y por tanto, la Fenn que se induce como resultado de la variación de flujo genera una corriente cuyo campo se va a oponer a la causa que la origina. Es decir, que esto es lo esencial en este enrollado. Les doy unos minutos para que lo valoren, lo hagan suyo. Tenemos de estos ejercicios muchos en el libro de texto y queremos que ustedes los resuelvan. Les doy unos minutos para que miren el ejercicio. Bueno, ya vimos lo que pedíamos en el inciso A de este ejercicio. Veamos lo que continuamos solicitando que ustedes efectúen. Ya lo habíamos comentado, pero nuevamente queremos que ustedes lo asocien, lo hagan suyo, porque aquí es importante la forma en que usted modela el campo magnético. Estamos modelando el campo magnético con líneas de inducción. Y para modelar las líneas de inducción tenemos ante todo que conocer la polaridad del campo. Por tanto, nosotros estamos orientando ante todo que usted modele primero el campo magnético inductor. A partir de conocer el comportamiento del campo magnético inductor, usted puede inferir entonces cómo quedará orientado el campo magnético inducido. Lo primero que yo siempre les propongo a mis estudiantes es que a partir del polo magnético del campo inductor, usted represente el polo del campo magnético inducido. Recordando, el campo de la corriente que se induce se opone a la causa que la origina. Cerrar un interruptor es equivalente a que usted aproxime todo este enrollado al segundo enrollado. Y por tanto, si el campo magnético de este enrollado primero, en la bobina 1, es norte, en el otro enrollado se formará también un polo norte, porque según el sentido de la corriente que se va a inducir, su campo se va a oponer a la causa que la origina. Es decir, que entonces tendría conocida la polaridad
del primer enrollado ubicamos la polaridad del segundo enrollado y aplicando la regla de la mano derecha, nosotros podemos determinar entonces el sentido de la corriente inducida. Estos ejercicios siempre tienen este propósito, que usted modele el campo inductor, el campo inducido, que señale el sentido de la corriente inducida y pidiendo un poquito más que determine el valor de la FEN que se induce u otros de los parámetros relacionados con la ley de Faraday. Es muy importante lo que aparece en el inciso C de esta diapositiva, ¿verdad? Pasado cierto tiempo, ¿qué valor alcanza la corriente inducida? Recordar que el fenómeno responde al hecho de que el flujo magnético tiene que estar variando. Cuando la corriente en el enrollado se establece, es decir, no cambia más, alcanza, por ejemplo, un valor de 5 amperes, mientras ya no varíe el valor de la corriente, hay campo magnético, hay flujo magnético, pero no hay variación del flujo magnético. Y la variación del flujo magnético es lo que da lugar a la FEN inducida. Y si no hay FEN inducida, no hay corriente inducida. Yo siempre comento con mis estudiantes, es importante que usted recuerde que si hay variación del flujo, hay FEN inducida. Si hay FEN inducida y el contorno es continuo, hay corriente inducida. Y el campo de la corriente inducida se va a oponer a la causa que lo origina. Esto es muy importante y es lo esencial prácticamente de este fenómeno de la inducción electromagnética. Les pregunto, ¿en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética? Lo recordaron, ¿verdad? A continuación, ahora les propongo otro ejercicio para valorar en él algunos de estos elementos que hemos discutido y para reafirmar otros elementos. Se los pongo en pantalla. Bueno, en este caso les propongo una espira en las proximidades de un electroimán. Ese electroimán, al estar el circuito cerrado, tiene asociado su campo magnético. Y entonces este campo magnético del enrollado de la bobina es comparable con un imán recto. Es decir, que aplicando la regla de la mano derecha, usted determinaría la polaridad que tiene este enrollado en este extremo próximo al anillo que cuelga. De esta manera aplicaríamos todo lo que le comenté en el ejercicio anterior, porque como les repito nuevamente, usted siempre tiene que representar el sentido de la corriente en el electroimán para conocer la polaridad del campo del electroimán y luego, a partir del comportamiento del campo inductor, usted hace su análisis en el contorno en el que se va a originar ese campo inducido. En este caso, el cierre del interruptor daría lugar a variación de flujo magnético. Y si hay variación de flujo magnético, hay FEN. Y si hay FEN, hay corriente, dado que el circuito, el contorno es continuo. Usted, dentro de sus acciones, señalar el sentido de la corriente. ¿La corriente sube o la corriente baja? El que la corriente suba por esta cara de la espira o baje por esta cara de espira responde del comportamiento del polo magnético que se forme en este extremo del enrollado. Esas son de las acciones que usted tiene que hacer. Yo no lo declaro, le corresponde a usted declararlo. A partir de la polaridad, la corriente sube por este enrollado. Si la corriente sube por este enrollado, ¿cómo estarían orientadas las líneas de inducción del campo magnético según la polaridad que surge en este extremo del enrollado? Y de esta manera usted puede resolver estos tipos de ejercicios que son muy importantes y que son recurrentes y que nos garantizarían el resultado efectivo del conocimiento en ustedes. Les muestro
A continuación, los ejercicios que nosotros queremos que ustedes resuelvan como parte de su estudio independiente. Les doy unos minutos para que los enumeren. Bueno, ya les comenté sobre las actividades que yo quiero que ustedes continúen haciendo hasta que nos veamos en la próxima clase. Pero es muy importante las aplicaciones a la ciencia y a la técnica de este fenómeno, que en clase siempre sus docentes les preguntamos, bueno, ¿y dónde ustedes han observado, dónde conocen ustedes que está aplicado el fenómeno de la inducción electromagnética? Este fenómeno, por ejemplo, esta generación que hoy nos acompaña, que son bien familiarizados con los teléfonos, en sus teléfonos está aplicada este fenómeno de la inducción electromagnética, porque tienen un cargador, el cargador es un transformador y el transformador es consecuencia o una aplicación del fenómeno de la inducción electromagnética. Y por supuesto, una aplicación muy importante que nos permite, por ejemplo, tener todas las facilidades que hoy en nuestros días podemos hacer uso de la televisión, de otros dispositivos en nuestros hogares, y esto responde a el que podamos usar la corriente eléctrica. Pero la corriente eléctrica, ¿cómo se produce? Esa que nosotros estamos usando no se produce a partir de un generador. En los territorios de nuestro país donde haya una central eléctrica, una termoeléctrica, ¿verdad? En ese lugar se está generando corriente eléctrica a partir del fenómeno de la inducción electromagnética. Eso es muy importante que ustedes lo recuerden. Y hay otras formas de obtener corriente eléctrica a partir del fenómeno de la inducción electromagnética. Es decir, estos son los dos elementos fundamentales que nosotros creemos y queremos que ustedes recuerden. Las aplicaciones en los transformadores, en los generadores de corriente, que son bien importantes para que ustedes sepan y piensen también que la física siempre los acompaña y siempre estaría con ustedes. Nos interesa fundamentalmente que si se puede, en estos últimos momentos, bueno, se puedan hacer algunas actividades experimentales de obtención de corriente a partir de este dispositivo que hemos nombrado, el transformador y los generadores de corriente. Son bien convincentes y bien importantes. Por último, le pido a la familia que nos den su colaboración para que nuestros estudiantes estén activos, presentes, resolviendo estas actividades que darían el apoyo necesario para que el conocimiento esté presente. Los estamos esperando en la próxima clase.